Bueno, muy buenos días y damos comienzo a esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque de hoy, 12 de agosto de 2026. Sesión extraordinaria que se motiva por la modificación del precio público por matriculación en talleres municipales de teatro, artes plásticas y cerámica. Pasamos al primer punto del orden del día, que es el expediente 4116-2026, verificación precio público de los talleres municipales de teatro, artes plásticas y cerámica. Señora interventora. Buenos días. Considerando que este ayuntamiento tiene aprobado el precio público de los talleres municipales de teatro y pintura, considerando la necesidad de la actualización de las tarifas vigentes, así como de la inclusión de otras nuevas por la realización de nuevos talleres y la adaptación de horarios, vista la memoria justificativa emitida por la técnica responsable del área, donde se motivan las modificaciones propuestas, dada la consolidación y la gran demanda existente, de forma que además de las clases tradicionales se han ido incorporando otras modalidades como pintura decorativa, pintura sobre tela, restauración de muebles, iniciación a la acuarela y cerámica, dando lugar al cambio de denominación del curso de pintura a la transformación de taller de artes plásticas, vistos los informes emitidos por la Tesorería e Intervención Municipal relativos a la legislación aplicable y procedimiento a seguir, entre otras consideraciones. Por todo cuanto antecede, se emite la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar la modificación del precio público de los talleres municipales de teatro, artes plásticas y pintura del Ayuntamiento de Aljaraque, la cual queda redactada como se contiene en el anexo 1. A efectos informativos, ordenar la publicación para conocimiento de todos los interesados del presente acuerdo de modificación del citado precio público en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles. La modificación será de aplicación a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión, señor Barragán? Buenos días. Bueno, para anunciar el voto favorable al acuerdo. Muchas gracias, señor Rivero. Sí, en primer lugar, nosotros estamos en un pleno extraordinario en el propio mes de agosto, donde se aprobó por el pleno que fuera un mes inhábil a efectos de pleno ordinario. Nosotros hemos escuchado una justificación por parte del señor alcalde que nos parece muy poco, valga la redundancia, justificable. Entendemos que esto se podía haber hecho antes, este punto en concreto, y creemos que debería de hacer una explicación y le exigimos que nos explique por qué motivo de urgencia, cuando creemos que si ustedes mismos dijeron y aprobaron que los plenos solo en agosto no fueran ordinarios, no entendemos que no se justifique con mayor contundencia la celebración de este pleno extraordinario. Con respecto al punto que nos lleva en cuestión, primero reconocer la gran labor que significan los talleres de cultura para los usuarios y para la sociedad aljaraqueña en general, ¿no? Son muy importantes y creemos que dan un buen servicio a nuestra población. En cualquier caso, vemos el informe de Tesorería y de Intervención que en cierta manera se contradicen, pero bueno, el de Tesorería manifiesta que no eleva propuestas de resolución por los motivos que están especificados en ese informe. Así que nos gustaría que el equipo de gobierno pues, nos explicara y nos justificara esta modificación. Ya, muy bien. Sí. Bueno, pues nosotros queríamos realizar algunas apreciaciones al anexo que entendemos que es importante pues ponerlas sobre la mesa. En primer lugar, como informan el informe de Tesorería e Intervención, el importe que se abona por estas actividades son precios públicos que no tienen naturaleza tributaria. Sin ahondar más en ello, pues hay determinadas referencias en el anexo que aluden a este precio público como si fuese un tributo. De hecho, en el artículo 5 se habla de la cuota tributaria, cuando quizás debería poderse decir cuota o tarifa, pero no en la naturaleza tributaria. Y en el artículo 6.6 se habla de las tasas, según las establecidas para cada especialidad o taller en esta ordenanza. Además, en el artículo 9 se habla de la imposición en el caso de sanciones e infracciones de la Ley General Tributaria, que al no tratarse de una ley tributaria, pues no es de aplicación. En segundo lugar, esto en cuanto a la naturaleza no tributaria del precio público. En segundo lugar, en el artículo 5, cuando se establecen las tasas, mal llamadas tasas,
de los talleres, se establece para una de ellas, para todas hay una cuota anual y una cuota trimestral, y hay un único taller que tiene fijada una cuota que es el de pintura decorativa sobre varios y reciclaje, que no tiene fijada esa cuota trimestral. No sabemos si es a conciencia o se trata de un error de redacción que queremos poner sobre la mesa. Nos gustaría que nos lo aclarasen. Otra de las cuestiones que parece una incoherencia es que el artículo 6.4 afirma tajantemente que no se contempla en ningún supuesto la devolución del importe satisfecho por el alumno siempre que se mantenga la oferta del taller correspondiente. Y por otro lado, el artículo 7.3 se dice que en caso de haberse efectuado el ingreso anual del curso, la baja conllevará, previa solicitud, el derecho al reintegro de los trimestres no devengados. Entonces el 6.4 niega la devolución si el taller sigue funcionando y el 7.3 permite la devolución de los trimestres no disfrutados en caso de baja. Creemos que esto habría que pulirlo un poquillo. Después también hay una falta de coherencia con la normativa cuando el artículo 6.4 dice que en el caso de no prestar el servicio, si es por causa imputable a la Administración, se procede a la devolución. Esto no es conforme a la ley porque el artículo 46 de la Ley de Hacienda, de la Ley de Haciendas Locales, sí, exige que si el servicio no se presta por una causa no imputable al obligado al pago, por ejemplo, una causa meteorológica, procede la devolución del importe satisfecho. Y la normativa, esta ordenanza, este anexo, solo recoge en caso de que sea una causa no imputable a una administración, que evidentemente los motivos meteorológicos nunca estarían ahí, y esto está siendo bastante frecuente en los últimos tiempos. Una ordenanza no puede recortar ni modificar una garantía establecida en la ley de rango superior, y además esto es una interdicción va en contra de la interdicción del enriquecimiento injusto. Además, por último ya nos gustaría poner sobre la mesa que en el informe de la Técnico de Cultura se sugería valorar un descuento por segunda matrícula para miembros de la misma unidad familiar. No hemos visto ningún tipo de estudio ni alusión a esto en el expediente. No sé si el equipo de gobierno nos lo puede aclarar, pero creíamos que puede ser algo favorable, no atendiendo a la capacidad económica, que sabemos que además los informes de tesorería intervención hace alusión a esto. Pero sí lo permite el artículo 25.2 de la Ley de Bases Locales como una medida de fomento de la cultura municipal, y ahí creemos que podía tener cabida para fomentar la cultura. Habida cuenta de los puestos, no tenemos aún definido el sentido del voto, vamos a ver el resto de intervenciones de los portavoces. Señor Luque. Sí, bueno, nosotros creemos que este expediente no reúne ni de lejos las circunstancias suficientes como para justificar este pleno. La memoria justificativa está firmada desde abril. Han tenido abril, mayo, junio y julio para traer esto a un pleno ordinario. Les preguntamos por qué han tardado tanto y por qué no podrían haberlo traído a un pleno ordinario. También, incluso la propia documentación habla sobre que estos precios pues tendrán efecto a partir del 1 de octubre. Entendemos que es cuando empiezan las clases. Lo que no justifica traerlo a agosto y haberlo llevado a septiembre. Después, en la memoria justificativa se habla sobre que esta subida del precio es por una necesidad de sostenibilidad del servicio. Y intervención habla sobre que la modificación no viene acompañada de un incremento del gasto, así que este aumento solo tiene, o creemos que puede tener, solo un interés recaudatorio. Ahora el equipo de gobierno nos lo aclarará. Además, el informe de tesorería hace referencia a un estudio económico del coste y de rendimiento del servicio. Esto no consta en el expediente, entonces a nosotros nos hace preguntar por qué la subida de un 25 y no de un 12, o no de un 30, o no de un 45. ¿Qué justifica ese porcentaje de subida? Señor Pomares. Bueno, pues nosotros creemos que queda perfectamente justificado en la memoria justificativa, valiendo la redundancia, el porqué de esta modificación de la ordenanza. El hecho es que la matrícula de estos cursos va a empezar en septiembre y si lo lleváramos esto al pleno de septiembre no podría entrar en vigor para que los alumnos se pudieran matricular en el próximo mes de septiembre. Así que por eso justificamos el llevar a este pleno esta ordenanza.
¿El por qué se ha tardado? Bueno, pues esto efectivamente, la memoria justificativa se realizó en el mes de abril y mayo, fue cuando se realizó, y se pasó lógicamente al departamento correspondiente que tenía que hacer la ordenanza. Por motivos diversos, pues este departamento ha sufrido una serie de bajas de sus trabajadores por vacaciones y enfermedades a las que tiene lógicamente derecho, y no ha podido atraerse antes esta ordenanza, que era necesario que fuera aprobada para que a partir de septiembre los alumnos se pudieran matricular. Queda perfectamente justificado el porqué de la subida reflejada, que simplemente es por un incremento del número el número de horas que se van a aplicar a cada uno de los diferentes cursos, y también para diferenciar, como si no estaba diferenciado, lo que era el taller de artes plásticas y el taller de cerámica. En cuanto a todas las consideraciones que se ha hecho de referencia por parte de la portavoz del Grupo Municipal Vox, pues lógicamente se tendrán en cuenta, serán revisadas por parte de los técnicos, y si hace falta hacer alguna modificación, pues se realizarán. Y ya está. Muy bien, muchas gracias. Necesita un segundo turno, señor Barragán. Señor Rivero. Y que conste que nosotros no consideramos las explicaciones que se han dado como para justificar un pleno en agosto. Se podía haber hecho en el propio mes de julio, haberlo traído, y por tanto volvemos a manifestar nuestro posicionamiento en contra de que se celebren plenos en agosto, salvo que sea por una cuestión bastante urgente, que evidentemente aquí no se ha aclarado. No nos han explicado el por qué, cómo justifican ustedes, teniendo el informe de tesorería que no eleva propuestas de resolución, y por tanto nuestro voto será de abstención. Señor Uriel. Señor Luque. Sí, a ver, desde un expediente de abril, que son 1, 2, 3, son 4 meses por muchas bajas, con muchas cosas que haya, este ayuntamiento tiene personal suficiente como para llevar un expediente de este calibre, que tampoco es que sea gigantesco. Además, todos los informes, tanto de intervención como el de tesorería, están fechados al anterior día del pleno, que no era tan difícil como plantear en el pleno de julio un turno urgente, que no es la primera vez que nos lo hace. ¿Tiene una intervención, señor Pomaré? No, no hace falta. Ya da las explicaciones en el turno anterior. No se quieren escuchar, no se quieren atender, pues bueno. Pasamos a votación. Voto a favor de la propuesta. Votos en contra. Abstenciones. El voto a favor del Partido Popular, ahora Independiente, el voto en contra del Partido Socialista y la abstención del Grupo Vox y el Grupo Izquierda Unida Verde Equo, queda aprobada la propuesta. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 8462-2026, aprobación inicial, expediente, modificación presupuestaria número 1/3/2026, consistente en el crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales. Señora interventora. Visto el expediente de modificación de créditos del vigente presupuesto en su modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, ante la existencia de gastos de inversión que no es conveniente demorar hasta el próximo ejercicio y para los que no existe crédito adecuado y suficiente en el vigente presupuesto, y de conformidad con el informe emitido por la Intervención Municipal relativo a la liquidación presupuestaria del ejercicio 2025, donde se pone de manifiesto la existencia de superávit, así como de remanente tesorería para gastos generales positivos, y se concluye la posibilidad de incorporarlo a lo largo del ejercicio 2026, considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley de Haciendas Locales, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario en el primer caso o de suplemento de crédito en el segundo, que podrá ser financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente y mediante anulaciones o bajas de créditos de gasto de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, considerando que la aprobación de los expedientes de concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito exigen informe previo de la Intervención Municipal de Fondos y aprobación del Pleno de la Corporación,
con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que el presupuesto municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la Ley de Haciendas Locales, visto el informe de la intervención municipal donde se establece la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para tramitar la modificación de crédito del vigente presupuesto municipal en su modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Asimismo, se hace referencia al Real Decreto Ley 13/2026 de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, donde se establece que, excepcionalmente, durante los ejercicios 2026 y 2027, si la entidad local cumple con el periodo medio de pago a proveedores, no se aplicarán las medidas correctoras de los artículos 21 y 23 de la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el caso de que la entidad local incumpla la regla del gasto o la estabilidad presupuestaria como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales resultantes de la liquidación del ejercicio inmediatamente anterior. Dado que el Ayuntamiento de Aljaraque se encuentra en la actualidad en la situación descrita en el párrafo anterior, por tanto es posible utilizar como medio de financiación el remanente de tesorería para gastos generales sin incumplir las obligaciones inherentes al Plan Económico Financiero en vigor, el cual finaliza el próximo 31 de diciembre de 2026. Vista la memoria de alcaldía en la que se especificaba en la modalidad de modificación de crédito las partidas a dotar, la financiación de la operación y su justificación, por todo cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1/2003-26 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior en los términos explicados. Segundo, exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios de la entidad y en el BOP de Huelva en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación en este, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. Considerar definitivamente aprobada esta modificación de créditos si durante el citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones, facultando tan ampliamente como fuese preciso al alcalde presidente para llevar a cabo cuantas actuaciones se deriven del presente acuerdo. Muy bien, muchas gracias, señor Barragán. Para anunciar el voto favorable al expediente. Bien. Señor Rivero. Sí. Inicialmente, aclarar que nosotros estamos a favor de que se produzcan este tipo de gastos, pues si son necesarios para el funcionamiento de esta administración pública, pues bienvenidos sean. Esta modificación de crédito se basa, según la propia propuesta, en la aprobación del Real Decreto Ley 13/2026 de 2 de junio, que se publicó el día 3 de junio, hace 2 meses, ¿no?, prácticamente. En su artículo 5, este Real Decreto dice que para que se pueda llevar a cabo este remanente de tesorería, esta incorporación de crédito, el artículo 5 viene a decir que la deuda viva 31 de diciembre de 2024, determinada con la regla de la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de operaciones de endeudamiento, no haya superado el 65% de sus ingresos corrientes liquidados, que haya cumplido con las reglas de gasto en el ejercicio 2024, que hayan presentado la liquidación del presupuesto de 2024 simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, y que el periodo medio de pago a los proveedores de la corporación local, de acuerdo con el último dato publicado, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad. Nosotros, partiendo de nuevo, como hemos dicho, como digo al principio, de que estamos a favor de que se lleven a cabo estos gastos, sí nos gustaría, para posicionarnos de manera definitiva, primero saber si efectivamente el Ayuntamiento de Aljaraque cumple todos estos requisitos. Supongo que sí, pero quiero que me gustaría que lo manifestaran expresamente así por parte del equipo de gobierno. Respecto ya a la distribución del gasto que se plantea, nos gustaría también preguntar que con los 65.000 euros para adquisición de vehículos para la policía local,
saber cuántos coches tienen previsto comprar. También nos gustaría saber por qué se incrementa el gasto en el contrato de gestión privada de la limpieza de oficina en 150.000 euros, ni más ni menos. Pasa de 500.000 a 650.000 euros. Y hay una cuestión que creíamos que estaba sustanciada con una subvención, que era la adecuación del Parque de la Cuchara, y aquí se incorporan 98.000 euros. Lo mismo no. Y bueno, y con respecto a los 23.098 euros para caminos rurales, nos gustaría saber en qué, si tienen concretado en qué lugares se va a invertir este dinero. O se va a gastar, mejor dicho. Señor Muriel. Sí, nosotros no vamos a entrar en este punto sobre la urgencia o no de estos gastos, que puede o no ser cuestionable, pero sí en nuestra consideración de la conveniencia. Recording in progress. De la conveniencia de los mismos para nuestro municipio. Hay en concreto una partida que nosotros nos genera un mayor rechazo, que es la relativa a la demolición de las edificaciones municipales en los parajes de la Sorda y la Vega, que se justifica en los informes en el estado del deterioro de las construcciones y la imposibilidad de darles un uso compatible con su emplazamiento. La postura de este grupo municipal siempre ha sido la protección de estos elementos, de hecho, estos elementos patrimoniales que al final son símbolos de la historia de nuestro municipio. Hemos realizado multitud de preguntas, incluso hemos traído una moción sobre una de las edificaciones enclavadas en estos dos parajes. Con lo cual, a expensas de lo que manifieste el resto de portavoces, pues ahora mismo no tenemos definido nuestro voto. Vamos a ver. Luque. Sí, bueno, nosotros vamos a volver a decir que este expediente no justifica para nada este pleno extraordinario. Podría no haber venido al mes de agosto. Ya hemos tenido otras modificaciones presupuestarias con remanente tesorería. En junio tuvimos una, podrían haberla traído a julio o a septiembre. No cuestionamos el hecho de la posibilidad de este mecanismo, ya lo hace el Real Decreto y ya les da la posibilidad al Gobierno de España de realizar estas importantes inversiones. Pero sí decimos que esto se podría haber traído en un pleno ordinario y no en un pleno extraordinario. Señor Pomares. Bueno, pues agradecer, parece que todos van a votar a favor porque todos parecen que están de acuerdo en las diferentes partidas que se van a destinar este remanente, que en este caso son de 500.000 euros, lo que vamos a disponer. Recordar que el remanente creo que estaba la posibilidad estaba en 2 millones y algo, ¿no? 2 millones y medio, ¿no? Y, por supuesto, señor Rivero, para que podamos realizar esto, pues tenemos que cumplir todos los requisitos, si no la señora interventora no nos dejaría hacer esta disponibilidad de crédito para cada una de las diferentes partidas. Bueno, como he visto esta predisposición, pues voy a intentar pasar a contestar a lo que se ha planteado aquí. Con respecto a la policía, a los coches de policía, se ha incrementado porque se quieren comprar 2 coches de policía en vez de 1. Al principio estaba previsto la compra de 1, pero el técnico de compras nos sugirió que incrementando esta cantidad de 15.000 podíamos tener acceso a que fueran 2 vehículos los que podíamos adquirir. Y por eso el incremento de los 15.000. Con respecto al incremento del contrato de limpieza de edificios municipales, bueno, queda aclarado en lo que es la memoria de alcaldía y queda justificado. Se ha modificado lo que es el convenio colectivo y exige un incremento de esta partida de esa magnitud. Efectivamente, el Parque de la Cuchara pues tiene una subvención para realizar diferentes actuaciones, pero el proyecto que se quiere realizar aquí se encuentra por encima de lo que viene reflejado en la subvención, ¿no? Y tras iluminación, obras civiles y diversas partidas, pues hace necesario también incrementar esa partida, que es lo que queremos hacer en función del proyecto. Con referencia a Vox, sobre la demolición, la partida esta de los 104.000, ya se trató efectivamente en el pleno anterior en una moción que ustedes trajeron. Incluso les dijimos que hemos estado intentando la utilización de esos edificios que vamos a derribar
en el entorno de la Sorda, fundamentalmente por riesgo a los usuarios de esa zona. Se ha estado intentando, se dijo en ese pleno que se estuvo intentando que se pudiera utilizar incluso por diferentes asociaciones o entidades no lucrativas, pero no han tenido éxito las diversas conversaciones que hemos tenido con diferentes entidades, ¿no? Y ante la no salida o viabilidad de ningún proyecto, pues, y ante el riesgo que puede suponer eso, pues hemos decidido, como ya dijimos en el pleno anterior, su derribo. De todas formas, en ese pleno también dijimos que si ustedes estaban dispuestos a aportarnos o a ayudar a que se encontrara alguna solución, pues que estaríamos de acuerdo en escuchar esa aportación o esa posible colaboración con alguna entidad. Si ustedes, esto sigue abierto hasta que no se derribe, la orden de derribo todavía no se ha dado, pero lógicamente antes de eso hay que tener la partida presupuestaria para que pueda realizarse. Y seguimos abiertos. Si ustedes tienen alguna entidad, alguna asociación que quiera hacer uso con una posibilidad y una viabilidad, pues nosotros estamos encantados de escucharlo y de reunirnos con esa asociación. ¿De acuerdo? Y creo que nada más, que no se ha apuntado nada más. Y lo de los caminos rurales no son 5.000 el incremento que se va a realizar, 23.000 sería el proyecto total. ¿Vale? Nada más. Muchas gracias. Necesita un segundo turno, señor Barragán. Señor Rivero. Entiendo yo que cuando hablan de derruir el edificio de Las Vegas se refiere a la casita de campo. Que yo sepa, la casita de campo no es un edificio histórico patrimonial que tengamos que tenerlo en el orgullo de nuestro municipio, entiendo yo. Pero por lo demás, sí nos hubiera gustado que nos hubieran invertido 650.000 euros en la cuestión del contrato de gestión privada y que revirtiera al ayuntamiento, que seguramente podía contratar en mejores condiciones al personal. Señor Muriel. Sí, únicamente decir pues que nosotros como oposición pues tenemos más atadas mucho más las manos a la hora de traer una propuesta para que esas edificaciones sigan vivas. Como equipo de gobierno, si es posible, a través de licitar, de comunicar, de publicitar, entonces eso es lo que a nosotros nos parece que antes de optar por la demolición, que además creemos que va a crear ampollas en la población, pues se debería a lo mejor dar esa opción de buscar distintas alternativas a que el inmueble siguiese vivo como símbolo de la tradición, de la historia de nuestro municipio. ¿Y el Luque? Sí, bueno, por una cuestión aclaratoria, porque nos han bailado un poco los números. En junio, un coche de policía costaba, o le pusieron el precio de 50.000 euros, y ahora han añadido 15.000 euros más, es decir, 65.000 euros, y pretenden comprar 2 vehículos. O uno era muy caro o a alguno le va a faltar algo. ¿Qué sucede con el vehículo? ¿Qué equipamiento no tendrá o cuál era el coste real del vehículo? Señor Pomares. Bueno, nosotros hacemos caso al técnico de compras, no a ustedes. Efectivamente, a lo mejor hubiera quedado desierto o no hubiera... desierto no hubiera completado, no se hubiera completado los 50.000 euros para la adquisición del coche. O sobraría dinero, quiero decir, mejor dicho, sobraría dinero. El técnico nos ha dicho que con 15.000 euros más podríamos tener acceso a 2 coches. Lógicamente no serán de la misma categoría, de la misma calidad, pero es mejor tener 2 un poquito peores que tener 1 mejor. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con el voto a favor del Grupo Popular, el Grupo Ahora Independiente, la abstención del Partido Socialista, la abstención del Grupo Vox y la abstención del Grupo Izquierda Unida Verdes Equo, queda aprobada la propuesta. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 6.188-2026, aprobación fiestas locales municipio 2027. Señor secretario. Buenos días. Visto lo previsto en el Real Decreto 2001/1983 sobre regulación de la jornada de trabajo, que faculta a cada municipio para proponer a la comunidad autónoma hasta 2 días de cada año natural con carácter de fiestas locales que deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 84/2026, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027, se propone al Pleno proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la aprobación de las siguientes fiestas locales para el año 2027, el lunes 3 de mayo y el lunes 24 de mayo, así como remitir el presente acuerdo al organismo competente de la citada consejería. Bueno, muchas gracias, señor Barragán. Señor Rivero. A favor, como no podía ser de otra manera. Señora Muriel. Señor Luque. Anunciar nuestro voto a favor. Señor Pomares. Entiendo que no necesita un segundo turno. Pasamos a la votación. Todos los grupos han manifestado su voto a favor. La propuesta queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 8241-2026, aprobación, colocación, fotografía institucional de la Santísima Virgen de los Remedios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aljaraque en conmemoración del 75 aniversario de la llegada de la imagen al municipio. Señor secretario. En el presente año se conmemora el 75 aniversario de la llegada de la imagen de la Santísima Virgen de los Remedios al municipio de Aljaraque. Efeméride de especial relevancia para la historia, la tradición y el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Asimismo, concurren otras importantes conmemoraciones vinculadas al reconocimiento institucional de este ayuntamiento, que este ayuntamiento ha venido otorgando a la patrona de Aljaraque, entre ellas el 30 aniversario de su nombramiento como alcaldesa honoraria y perpetua de Aljaraque, acordado en el Pleno, por el Pleno en la sesión de 29 de noviembre de 1996, con motivo del cual se instaló un azulejo conmemorativo en las escaleras de acceso a la primera planta de la Casa Consistorial, el 25 aniversario de la concesión de la medalla de oro de la villa otorgada por el Ayuntamiento durante el cincuentenario de la bendición de la imagen como reconocimiento a su profundo arraigo y a la devoción que le profesa el pueblo de Aljaraque. Entre los actos que se están organizando por la hermandad, el Ayuntamiento de Aljaraque se quiere sumar con el gesto de colocar una imagen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, todo ello sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 85.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que en lugar preferente del Salón de Sesiones estará colocada la efigie de Su Majestad el Rey. Disposición que se respetará íntegramente. Por todo lo expuesto, el Pleno se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la colocación de una fotografía institucional de la Santísima Virgen de los Remedios, patrona de Aljaraque, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la llegada de la imagen al municipio. Y segundo, determinar que dicha fotografía se ubique en un lugar adecuado del Salón de Plenos compatible con la configuración institucional del mismo y respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 85.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Muchas gracias, señor Barragán. Sí, muchas gracias. Bien, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor de esta propuesta que aquí se trae, ¿no? Este punto del Pleno es un motivo que va más allá del debate político cotidiano que aquí venimos teniendo, porque afecta a la historia, al patrimonio y al sentir del pueblo de Aljaraque. Se cumplen 75 años desde la llegada al Aljaraque de la imagen de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios, como todos sabemos, ha sido testigo del crecimiento de nuestro pueblo y del esfuerzo de nuestros vecinos, de la vivencia de generaciones enteras de aljaraqueños y, en definitiva, de la vida cotidiana. Hoy, en este punto, no hablo solo como representante de los vecinos, sino como un hermano más de la hermandad, porque hablar de la Virgen de los Remedios es hablar de las raíces de la gente de Aljaraque, del recuerdo de nuestros mayores, del fervor que se transmite a los niños y de los momentos de consuelo, alegría que se comparte a lo largo de los años. Reconocer la importancia de este 75 aniversario desde este Pleno Municipal es un deber institucional, de respeto hacia la identidad
la cultura y las tradiciones de Aljaraque. La devoción a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, nos une por encima de cualquier diferencia. Debemos de felicitar, y así lo quiero expresar, a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, a los hermanos y hermanas que vienen manteniendo viva esta devoción, y a todo el pueblo de Aljaraque por guardar un legado que nos define. Esta celebración de estos 75 años es rendir tributos a quienes nos precedieron y nos dejaron este cariño que también debe ser reafirmado. Nuestro compromiso de seguir construyendo un Aljaraque unido, orgulloso de sus tradiciones, mirando con esperanza hacia el futuro, y por eso espero que todos los grupos voten a favor de la propuesta que aquí traemos. Es bueno para Aljaraque, es bueno para la hermandad y es bueno para todos los hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivero. Sí, leyendo la documentación que acompaña a esta propuesta, podemos resaltar cuestiones que se expresan ahí para argumentar a favor o en contra de esta propuesta. Temas como que, por ejemplo, la Casa Consistorial es un edificio administrativo y no es un lugar de culto, o que los edificios públicos deben ser neutrales en materia religiosa para representar a toda la ciudadanía de manera equitativa. Las imágenes religiosas se consideran un símbolo de la religión mayoritaria, o cuando se interpreta como una promoción de una fe en particular, podría marginar a ciudadanos de otras creencias. Nuestra formación política es claramente laica y siempre se ha posicionado en diferenciar y en separar lo que es la religión del Estado. Hoy por hoy, la ciudadanía en general no es solo exclusivamente de una religión concreta. Es muy diversa y hay gente que no creo que sea confesional y gente que tiene otro tipo de religiones. Nosotros, basándonos en el principio constitucional de la confesionalidad del Estado, creemos que no es una propuesta muy adecuada para respetar ese principio. No obstante, la anterior, reconocemos la gran importancia que para Aljaraque tiene esta tradición y este símbolo que es para muchísimas personas de Aljaraque, que es la Virgen de los Remedios, y entendemos que el ayuntamiento no puede ser ajeno a esa fe que se tiene por parte de muchas personas de este municipio. Nosotros vamos a escuchar el posicionamiento de los demás portavoces para posicionar nuestro voto. En cualquier caso, volvemos a reconocer el papel cultural y simbólico de la apreciación de muchísima gente a la Virgen de los Remedios, y también su valor cultural, porque como todos sabemos es una imagen creada por el escultor León Ortega que merece todo nuestro reconocimiento. Señora Muriel. Bueno, pues en este punto, como no podía ser de otro modo, este grupo municipal va a respaldar la propuesta que se enmarca en una conmemoración clave para nuestro municipio, que es el 75 aniversario de la llegada al Aljaraque de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Cumplir 3/4 de siglo de devoción y arraigo en nuestro pueblo no es una fecha cualquiera, por mucho que algunos se empeñen. Es un hito histórico, cultural y social que marca a varias generaciones de vecinos y que merece el reconocimiento de este ayuntamiento. Para nuestro grupo, apoyar esta cuestión, aparte de un orgullo, es una cuestión de coherencia con nuestras propias convicciones, pero también es un gesto de respeto hacia la historia y las tradiciones y el sentimiento de una inmensa mayoría de los aljaraqueños. Porque con independencia de lo que un grupo municipal pueda pensar, que además lo deja claro asistiendo a ningún acto religioso de este municipio, no se deja de reconocer que es un sentimiento mayoritario de nuestros vecinos. Además, nuestra patrona no es ajena a este ayuntamiento. Ya se le otorgó el título de alcaldesa honoraria en el 96 y la medalla de oro de la villa en 2001. Por tanto, colocar la imagen en el salón de pleno no hace más que dar continuidad a los reconocimientos que este pleno ha aprobado ya en otros momentos. Para también dejarlo claro, esta propuesta es jurídicamente válida, como se dice en el informe de Secretaría, tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha
ha establecido que la presencia de este tipo de símbolos no vulnera la neutralidad de los poderes públicos cuando están profundamente arraigados en el tejido social, histórico y cultural de un municipio. Sin duda, después de 75 años no cabe duda sobre esta cuestión, y nuestra Virgen es un símbolo de identidad y de cultura y del sentir de un pueblo y además de patrimonio histórico. Así que por respeto a nuestras tradiciones y por las convicciones religiosas de nuestro municipio, por la importancia de esta efeméride y con la tranquilidad de contar jurídicamente con un respaldo en este sentido, nuestro voto va a ser rotundamente a favor. Además, queremos aprovechar la ocasión para desearle a todos los vecinos una feliz fiesta, que acompañen a nuestra patrona por las calles del municipio el próximo 15 de agosto en este día histórico para nuestro municipio. Bien, muchas gracias, señor Luque. Sí, bueno, nosotros en primer lugar decir que respetamos la devoción que muchos sentimos por la Virgen de los Remedios. Yo el primero, yo desde pequeño he sacado los pies por esa verja para ver a la Virgen entrar por la ermita, ¿no? Muchos ya han reconocido esta devoción. También reconocemos el arraigo de este símbolo que ya está en su 75 aniversario y entendemos el deseo de esta corporación a unirse a esta efeméride tan señalada. Lo que sí creemos es que esto podría contradecir la Constitución española en su artículo 16.3, que consagra el principio de confesionalidad y neutralidad de los poderes públicos. Esto supone garantizar que las instituciones públicas sean un punto de encuentro neutral, donde ningún ciudadano se sienta excluido o no representa. Es verdad que muchos alharaqueños y alharaqueñas tienen cierta devoción por la Virgen de los Remedios, pero también hay muchos que pueden no tener o no estar en la religión cristiana o simplemente tener otros titulares, como sería el caso de muchos corraleños o corraleñas, ¿no? Nosotros a priori lo que decimos es que esto podría ser inconstitucional y decimos que no, el salón del pleno podría no ser el lugar adecuado. Podríamos buscar otro lugar, animamos al equipo de gobierno a que busquen otras estancias donde podría encajar este cuadro, pero el salón de pleno podría suponer un acto, o posicionarla en el salón de pleno podría suponer un acto que contradiga el principio de neutralidad y a confesionalidad. Cuánta incoherencia en sus palabras, le gusta hacer el paseillo con las flores, con el logo del Partido Socialista y que lo nombren, y hacer el paseillo cada vez que hay ofrenda en las romerías de nuestro pueblo. Señor Pomares. Hoy venimos a hablar de la Virgen de los Remedios, patrona de Aljaraque. Cuando pronunciamos su nombre no estamos hablando únicamente de una imagen venerada desde hace siglos. Estamos hablando de una presencia que forma parte de la vida de nuestro pueblo, de nuestra memoria colectiva y de los sentimientos más profundos de miles de vecinos. La Virgen de los Remedios es patrona de Aljaraque desde hace siglos y su devoción está documentada desde los inicios de la Edad Moderna, vinculada a la propia historia de la parroquia de la localidad. Cuando uno pregunta a los aljaraqueños qué significa la Virgen para ellos, lo que escucha son sentimientos, historias de vida. Como historias que dicen: la primera vez que me llevaron a verla iba en brazos de mi madre, hoy llevo yo a mis nietos. O como la mujer que cada agosto, cuando ve a la Virgen en la calle, rompe a llorar porque le recuerda a sus padres, a sus abuelos y a todos aquellos que ya no pueden acompañarlo. Y es que la Virgen de los Remedios no solo es una imagen, es un puente entre generaciones. Es la misma Virgen que contemplaron generaciones pasadas, bisabuelos de muchos aljaraqueños, la misma ante la que rezaron quienes sufrieron tiempos de epidemias, hambre y conflictos. Nuestros antepasados la llamaron de los remedios, porque necesitaban remedio para el sufrimiento, para la enfermedad y para la incertidumbre. Y quizá por eso su nombre sigue teniendo hoy tanta fuerza. Porque todos, ya seamos aljaraqueños o no, en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado también un remedio para nuestras preocupaciones, para nuestras pérdidas o para nuestros miedos. Hay quien encuentra en este remedio, o hay quien encuentra ese remedio en la fe. Hay quien lo encuentra en el recuerdo de sus seres queridos y hay quien simplemente encuentra paz al contemplar una tradición que ha unido durante siglos a todo un pueblo. La antigua imagen desapareció en 1936 durante la Guerra Civil. Muchos pensaron que una parte irreemplazable de la historia de Aljaraque se había perdido para siempre. Pero el pueblo no renunció a su patrona. Y tal día como hoy, un 12 de agosto, pero de 1951, llegó a Aljaraque la imagen que Antonio León Ortega talló.
devolviendo físicamente aquello que jamás había desaparecido del corazón de nuestros vecinos. Y pocos años después, en 1955, comenzó una romería que hoy constituye una de las expresiones culturales, sociales y religiosas más importantes de toda la provincia de Huelva. Quienes hemos vivido esa romería sabemos que su verdadera grandeza no está en los números, está en los abrazos, en las familias y amigos que se reúnen, está en las casas donde se preparan los trajes semanas antes, está en los mayores que emocionados cuentan a los jóvenes cómo era la romería de su infancia. Está en el silencio que se produce cuando la Virgen aparece y por unos instantes parece que todo un pueblo late al mismo ritmo. Permitidme compartir otro testimonio que podría ser de cualquiera de nuestros vecinos durante una romería. Cuando veo pasar a la Virgen no solo veo a una imagen, veo a mi madre cogida de mi mano, veo a mi abuelo junto a la carreta y veo a toda mi vida en Aljaraque. Eso es exactamente lo que estamos reconociendo hoy. No una creencia particular, no una opción religiosa determinada. Lo que reconocemos es un patrimonio humano, sentimental e histórico que pertenece a Aljaraque, porque la Virgen de los Remedios forma parte de nuestra identidad colectiva. Señoras y señores concejales, los pueblos no se construyen únicamente con ladrillos y presupuestos. Los pueblos se construyen también con símbolos, con recuerdos, con afectos, con aquello que une a generaciones distintas bajo una misma historia. Y pocos símbolos han logrado unir durante tanto tiempo a los vecinos de Aljaraque como la Virgen de los Remedios. Por eso les pido que apoyen esta propuesta, porque al hacerlo estaremos honrando a nuestros mayores, estaremos respetando nuestra historia, estaremos protegiendo una tradición que ha atravesado siglos y estaremos diciendo a las futuras generaciones que hay cosas que merecen conservarse porque hablan de quienes somos. Porque cuando un pueblo pierde la memoria de lo que ama, corre el riesgo de perder también una parte de sí mismo. Y la Virgen de los Remedios, para miles de aljaraqueños de ayer, de hoy y de mañana, seguirá siendo mucho más que una imagen. Seguirá siendo el corazón emocional de Aljaraque. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Necesita un segundo turno, señor Barragán? Bueno, para anunciar el voto afirmativo y que espero que el resto de los grupos pues también estén de acuerdo en este acto conmemorativo con la fotografía de la imagen de la Virgen de los Remedios, ¿no? Yo creo que aquí pues nos une a todos el cariño del pueblo de Aljaraque a la Virgen de los Remedios. Por tanto, espero que el voto sea favorable y haya consenso en un tema tan importante. Y la ubicación en el Salón de Pleno, porque bueno, es el sitio más importante del Ayuntamiento. Muchas gracias, señor Rivero. Pero primero quisiera hablar de una cuestión que se ha reiterado aquí mucho, que es el respeto. A mí nadie me puede decir más que respete a las personas que tengan fe, que tengan la religión, porque dentro de mi familia no solo lo he vivido, sino que lo sigo viviendo. Por tanto, respeto absoluto a las creencias religiosas de cualquier ciudadano. Pero también pido respeto para aquellas personas que, por lo que fuera, por lo que sea, no tenemos esa fe religiosa. Y ese respeto es parte de nuestro derecho constitucional. O sea que yo pido respeto, por favor, a las personas que, como yo, no somos creyentes de una religión concreta. Y pido respeto también para todas aquellas personas que, teniendo otra religión, también tengan que estar representados por esta corporación. Porque hoy por hoy no se puede decir que toda la ciudadanía de este municipio sea creyente de una religión concreta. Hay muchísimas personas, hay muchísima diversidad. Y eso es un rasgo de la democracia, un rasgo que hay que mantener ampliamente. Y no solo mantenerlo, sino además también apoyarlo. Por tanto, también pido respeto para mis no creencias, porque creo que es un derecho que nos da la Constitución desde hace más de 50 años. Y que no quepa la menor duda de que nuestra formación política o yo mismo respetamos de manera clara y meridiana a la opción religiosa de cualquiera de los que aquí están y cualquiera de nuestros
de nuestra ciudadanía. Así que pido, por favor, que se nos respete en ese sentido. Yo creo que no hay mayor respeto, es una propuesta, se trae al Pleno, que es donde reside la democracia de este municipio. Los grupos pueden votar a favor, abstenerse, votar en contra, solamente que se retractan de lo que ellos representan. Señora Muriel. Sí, simplemente eso es lo que íbamos. ¿Qué ha dicho? Perdona, que no lo he escuchado, hombre. No, pero que ha dicho que se retractan, ¿qué es? No, que cada uno libremente puede pensar lo que opine. Eso es la democracia. Afortunadamente esa es la democracia, por tanto creo que es bueno respetar y no decir que se retractan. Yo creo que sí, bueno, yo lo he dicho desde el respeto, del máximo respeto, no como algo malo, sino como cada uno tiene una opinión y una forma de entender la vida y la política. Gracias por la aclaración. Sí, efectivamente, el voto retracta una posición determinada de ese grupo municipal, no se puede decir de otra manera. Y además, los que votamos a favor de esta... Está encendido. Sí. Los que votamos a favor de esta propuesta, efectivamente, respetamos a los que no. O no, abstención, no sé qué sentido del voto van a tener. Pero el respeto pasa por aceptar, asumir que nuestra Virgen del Remedio es un símbolo de unión de nuestro municipio. Porque ustedes no lo quieren ver y se aferran a su posicionamiento o convicción religiosa determinada. Pero más allá de todo eso, el reconocimiento de que yo suscribo totalmente las palabras del portavoz del PP, porque además cualquiera de esos testimonios, pues esta portavoz la vivió de cerca. No hace falta, mucho me conocéis y sabéis mi vinculación con la Virgen, con lo cual escuchar aquí que vota a favor de esta propuesta es una falta de respeto a los que no son religiosos, pues tampoco creo que sea de recibo. Y además la Virgen hace algo que en este pleno ahora mismo está siendo... no se está apreciando, que la Virgen nos une a todos, con independencia. Yo tengo amigos que van a la romería y que son completamente laicos, ateos y no creen nada, pero son conscientes de que la Virgen nos une, nos lleva nuestros recuerdos, son días de convivencia. Lo que estamos trayendo aquí es una propuesta para seguir en ese reconocimiento de una conmemoración, pero a mí me gustaría que esto pues luego pues, se le explique a la ciudadanía para que los votos sean en consecuencia de los actos que toman algunos grupos municipales. Sí, bueno, nosotros no negamos ni el sentir ni la devoción, por eso con gusto vamos a las ofrendas de flores de los titulares. Con gusto acompañamos al pueblo de Aljaraque, algunos de los vecinos y vecinas que acompañan a los titulares en camino, que van a la ofrenda de flores. Nosotros no negamos esa devoción, ni muchísimo menos, ni negamos el sentir y la historia y el patrimonio que supone esto. Lo que creemos y traemos al debate es si es el pleno el lugar o no lo es. Este pleno es donde reside la soberanía popular, es donde reside el poder de la democracia, como bien decía Izquierda Unida. Y ya no solo la propia Constitución, sino hay informes del propio defensor del pueblo que habla sobre que este espacio es especialmente sensible a gestos como este. No es simplemente el hecho de cómo quieren ustedes dejarnos ver, ¿no?, que negamos la devoción. En ningún momento. Lo que nosotros cuestionamos es que el pleno pueda ser el sitio. Ya le hemos dicho en la anterior intervención, busquen otro lugar. Si el problema no es el retrato, el problema es el sitio. Es que esta habitación tiene una especial sensibilidad a ese tipo de gestos. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Constitución, lo dice la Defensoría del Pueblo, incluso a veces el propio Tribunal Constitucional ha tenido sentencias contrarias al posicionamiento de símbolos religiosos en lugares públicos. Yo en una asignatura de Derechos Fundamentales pude estudiar una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se negaba la imposición de un crucifijo en un lugar público. Simplemente porque los espacios públicos como este son especialmente sensibles a gestos como ese. Nosotros lo que no queremos es que este ayuntamiento pueda hacer algo que pueda ser contrario a la Constitución. Ya les decimos, busquen otro lugar. Si nosotros no negamos la devoción, y además el 75 aniversario es una fecha importante, como bien ha dicho la señora Muriel, pero busquen otro sitio. Nosotros cuestionamos el lugar, no el acto. Señor Pomares. Bueno, no le voy a preguntar eso. No. Señor Rivera, tiene todo nuestro respeto, al menos el mío lo tiene usted, sea creyente o no sea creyente. Quizá también lo que había que ver es si usted tiene también el respeto por esa solicitud realizada
con un gran colectivo de ciudadanos de nuestro municipio, en donde está pidiendo que tenga un sitio de honor y un sitio relevante, ese símbolo, si no lo quiero ver como religioso, ese símbolo que, como ha dicho ya también la portavoz del Grupo Municipal de Vox, representa la unión de muchos aljaraqueños independientemente de su acto confesional que tenga, porque es así, es una unión que se realiza en esa romería en donde ciudadanos o vecinos de cualquier índole religiosa pues se unen y confraternizan, ¿no? Creo que no le debe molestar, si usted no es religioso, el que se encuentre una imagen que para usted no le dice nada, pero que para muchos ciudadanos de este municipio sí le dice. Nada más y muchas gracias. Sí, antes de pasar a la votación, una cuestión sencilla respecto aquí se pone manifiesto de una posible incumplimiento de la Constitución. Yo os recomiendo que son compañeros que se lo comente, por ejemplo, a Genaro Horta, alcalde de Isla Cristina, que el Salón de Pleno pues también tiene una imagen religiosa, y yo creo que su compañero Genaro Horta no está incumpliendo la Constitución, pero bueno, ya que son compañeros, se lo puede recomendar para que no cometa absolutamente nada contrario a la Constitución. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? Con el voto a favor del Grupo Popular, ahora independiente, el voto en contra del Partido Socialista, el voto a favor de Vox y el voto en contra de Izquierda Unida Verdes Equo, queda aprobada la propuesta. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el expediente 4.549/2023, aprobación texto definitivo convenio urbanístico de planeamiento entre el Ayuntamiento de Aljaraque y la Junta de Compensación Casa de la Era de Aljaraque. El señor secretario tiene la palabra. Se está tramitando la iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación en la unidad de ejecución número 2 del suelo urbano no consolidado 2 del PGOU de Aljaraque, y que la Junta de Compensación manifiesta interés en la celebración de un convenio urbanístico de conversión a metálico de los aprovechamientos urbanísticos a favor del Ayuntamiento de Aljaraque. Resultando que obra en el expediente informe del arquitecto municipal que analiza la situación urbanística de la unidad de ejecución e identifica las propiedades aportadas por todos los miembros de la Junta de Compensación y las cesiones que le corresponden al Ayuntamiento en calidad de propietario y administración actuante, resultando una edificabilidad lucrativa que asciende a 259,40 metros cuadrados de techo o unidades de aprovechamiento lucrativo valorados económicamente en 23.560,25 euros, y que serán repercutidas entre los miembros de la Junta de Compensación a favor del Ayuntamiento de acuerdo con la cuota de afección de cada finca resultante, resultando que según obra en el expediente se ha realizado el referido trámite de información pública mediante publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 2 de junio de 2026 y en el tablón de anuncios y tablón virtual de este Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 30 días se hayan presentado alegaciones, se propone al Pleno aprobar el texto definitivo del convenio urbanístico de planeamiento a suscribir entre el Ayuntamiento de Aljaraque y la Junta de Compensación Casa de la Era de la Unidad de Ejecución número 2 del suelo urbano no consolidado 2 del PGU de Aljaraque, remitir el acuerdo de aprobación del texto definitivo del citado convenio a los interesados, señalando la fecha de la firma del mismo, que será en el plazo de 5 días desde la notificación del presente acuerdo. El abono de esta cantidad sustitutiva se realizará con la notificación de la aprobación del proyecto de reparcelación y se integrará en el patrimonio municipal del suelo. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, previo depósito en el Registro Administrativo de Convenios Urbanísticos, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Muchas gracias, señor Barragán. Para anunciar el voto a favor del informe. Señor Rivero. Sí, para que quede claro y conste en acta, valga la redundancia de decir que nuestro máximo respeto, reconocimiento al valor simbólico, religioso, cultural y patrimonial
a la Virgen de los Remedios, que no quepa la menor duda, ¿de acuerdo? Porque no se puede manipular y decir que nosotros no nos respetamos. Todo lo contrario, nosotros respetamos absolutamente a esa creencia de la gente, de muchísima gente de nuestro municipio, pero lo único que se votaba era si colocar aquí una foto o no. Por tanto, no discernir claramente eso. Vuelvo a repetir, nuestro máximo respeto. No escucho que nadie haya dicho que usted no respeta nada. Eso lo estoy no, pero quería redundar y volver a decir nuestro máximo respeto. Porque votar, más o menos portavoz del PP, a ver si respeta lo que piden. Nosotros pues, respetamos toda la importancia que tiene la Virgen de los Remedios para este municipio. Entrando en el punto del orden del día que aquí se nos trae, el último, bueno, es un convenio urbanístico en el que la Junta de Compensación Casa La Era se abona a este ayuntamiento 23.560 euros por la sustitución en valor metálico del aprovechamiento de la superficie de suelo correspondiente al ayuntamiento. Yo creo que por parte del equipo de gobierno podrían, ya a mí me lo aclararon personalmente, quería que lo aclarara porque este valor a la ciudadanía y al resto de los concejales, porque en la comisión informativa un poco se especificó y se motivó porque este valor se le daba. Esto es un segmento, una fracción de un suelo urbano no consolidado. Nosotros estamos totalmente convencidos de que este sistema de compensación le viene muy bien a nuestro municipio porque incorporaría al suelo ya urbano consolidado una zona que hoy por hoy ya es una zona de alto valor paisajístico y es de alto valor desde el punto de vista para el suelo de Alara, que está en una buena ubicación, y si se consolida y se urbaniza, pues muchísimo mejor. Así que simplemente pedirle al portavoz del equipo de gobierno o del Partido Popular que nos aclare un poco por qué este valor, ¿no? Señora Muriel. Sí. Bueno, pues tras el correspondiente periodo de información pública sin alegaciones con los informes técnicos favorables, pues se ha fijado la monetarización del aprovechamiento que le corresponde al ayuntamiento en un importe de 23.560 euros. Se trata de una edificabilidad de poco más de 250 metros, lo que le correspondería a este ayuntamiento, y no tiene sentido práctico quedarse con un trozo de parcela o una participación de este suelo que sería difícil de gestionar. Y que aunque parezca que la cuantía pues está por debajo del precio de mercado, hay que tener en cuenta que si el ayuntamiento decidiese quedarse con el suelo en lugar del dinero, además tendría que contribuir proporcionalmente a sufragar las obras de urbanización, con lo cual creemos que es algo acorde a la práctica y lo más beneficioso para nuestro ayuntamiento es la monetarización pues en el importe que consta en el expediente, porque así lo han determinado los informes técnicos que obran en el mismo. Con lo cual este grupo municipal va a votar a favor de este punto. Señor Luque. Sí, bueno, nosotros preguntarles por el motivo de la cuantía, preguntar por qué solo son 23.000 euros, 23.560 euros, y preguntarles si cabría la posibilidad de que en esos metros cuadrados, en esa parcela, hay alguna posibilidad de edificar vivienda pública por parte de este ayuntamiento, ¿no? Si ese terreno podría tener la oportunidad de aprovecharlo para vivienda pública, para esos más de centenares de demandantes ya inscritos en el registro municipal de demandantes de vivienda. Señor Pomares. Bueno, creo que ha quedado perfectamente explicado por la intervención de la portavoz del Grupo Municipal Vox. Yo creo que ustedes no se han... Y además, también vista la pregunta que acaba de realizar el señor portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. No sé si se han fijado, pero en la propia memoria justificativa venía, aquí aparece sombreado en negro, la parcela que le quedaría al Ayuntamiento de Aljara, que ahí no se puede construir nada. No se puede hacer nada en eso, y es algo que no tendría uso prácticamente para este ayuntamiento, sino que sería simplemente un coste para el ayuntamiento, como así ha quedado reflejado por parte de la portavoz del grupo municipal. ¿No? Luego lo mejor de esto es pues intentar pasarlo a esos vecinos que estaban interesados y nosotros deshacernos de esto que no nos va a aportar nada, puesto que ya está especificado cuáles son los metros cuadrados de la acera, y eso
pues no intervendría para nada. En cuanto al valor, es el que se ha determinado por parte de nuestros técnicos del ayuntamiento. Nosotros no hemos dicho ni que más ni que menos. Ha sido el técnico el que ha establecido un valor y que se le ha propuesto y al que ha estado de acuerdo pues la Junta de Compensación de Vecinos de este plan de ordenación. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Necesita un segundo turno, señor Barragán. Señor Rivero. Sí, agradecerle, aunque no sea la portavoz del equipo de gobierno, a la señora Muriel, que de las explicaciones públicas de este convenio. En principio, simplemente preguntarle si este dinero tiene algún uso ya definido por parte de este ayuntamiento concreto. Señora Muriel. Aclarar que esta portavoz no pretende dar ninguna explicación, simplemente pues hacer reflejo de lo que está en el expediente. Si ves el precio de mercado está sensiblemente inferior, hay informes técnicos y creemos que es más doloso para el ayuntamiento participar de esas obras de urbanización en caso de quedarse con la parcela. Simplemente aplicar un poquito el sentido común y ya está. ¿El Luque? Señor. Sí, bueno, esto se integra en lo que es el patrimonio municipal del suelo. Evidentemente con 23.000 euros no vamos a poder comprar nada, pero sí se suma a ese patrimonio que tiene el ayuntamiento para que pueda adquirir en un momento determinado algo que sea interesante. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación de este punto. Voto a favor de la propuesta. Pues queda aprobada por unanimidad. Bueno, antes de levantar la sesión, pues bueno, estamos a las puertas. Hoy será la prueba del alumbrado, el Día del Niño. Estamos a las puertas pues, de nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, un año especial, 75 aniversario de la llegada de la imagen. Yo pues deseo a todos los vecinos que participen. Son unos días de tradición, de convivencia y por supuesto de pasar un buen rato con amigos, con familia y de muchas veces también de reencuentro de personas que no nos vemos durante todo el año. El ayuntamiento pues prepara desde todas las concejalías implicadas, en este caso con mayor implicación las concejalías de fiestas y tradiciones, pues prepara con mucho cariño todas estas actividades para que pues pasemos unos días distendidos en torno a la figura de la Virgen de los Remedios en nuestras fiestas patronales. Sin más, pues bueno, esperemos que nos veamos estos días por allí y que no haya ningún tipo de incidente. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Había